Pasamos años de nuestra vida trabajando incansablemente, sacrificando horas de sueño y agotando nuestras energías con un solo objetivo en mente: darles lo mejor a nuestros hijos. Nos desvivimos para que nunca les falte un plato de comida en la mesa, para que vistan la mejor ropa, para que tengan acceso a la educación más completa y para que crezcan en un entorno lleno de comodidades que quizás nosotros nunca tuvimos. Nos decimos a nosotros mismos que ese sacrificio es la máxima expresión de nuestro amor, y en parte es cierto. Pero en medio de esa carrera frenética por asegurar su bienestar material, a menudo cometemos un error silencioso que termina pasando una factura impagable. Hemos construido una casa magnífica, pero nos hemos olvidado de poner el fundamento que la sostiene. ¿De qué sirve que tus hijos tengan una habitación llena de juguetes y tecnología si el ambiente que se respira por los pasillos es de tensión, soledad o vacío espiritual? Nos hemos vuelto expertos en llenar sus manos, pero nos hemos quedado peligrosamente cortos a la hora de alimentar sus almas. Quiero que te detengas un momento y mires a tu alrededor con total honestidad. Quizás hoy tu familia lo tiene todo según los estándares del mundo: estabilidad, salud y proyectos. Pero en la intimidad, cuando se apagan las luces, sientes que hay una desconexión que te hiela la sangre. Te das cuenta de que las conversaciones en la cena son superficiales, que cada miembro de la familia se refugia en su propia pantalla y que Dios se ha convertido en una figura lejana, en alguien a quien solo acudimos cuando el médico da una mala noticia o cuando el dinero no alcanza. Nos equivocamos profundamente al pensar que Dios es un invitado de honor que solo debe aparecer en los momentos de crisis, cuando en realidad Él debería ser el dueño de la casa, el que dicta las reglas del amor, el respeto y el perdón bajo tu techo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, la paz parece ser un visitante ocasional en tu hogar, en lugar de ser un habitante permanente? El error que está debilitando a las familias modernas es la sutil sustitución del creador por la búsqueda del éxito. Pensamos que si nuestros hijos son los mejores de su clase, o si nosotros alcanzamos esa posición laboral soñada, nuestra familia estará protegida. Pero la realidad es mucho más cruda. Un hogar donde Dios no es el centro, es un hogar desprotegido. Es una estructura que ante el primer viento fuerte de la vida, una traición, una pérdida o una falta de entendimiento, comienza a tambalearse porque no tiene raíces profundas en la roca que es Cristo. Hoy quiero invitarte a que reflexiones. ¿Quién ocupa realmente el trono en tu casa? ¿Es el trabajo? ¿Es la imagen pública? ¿Es el dinero? ¿O es el Señor? Si sientes que la atmósfera de tu hogar está cargada, que la alegría se ha vuelto forzada y que el resentimiento ha empezado a echar raíces, este mensaje es para ti. No es una crítica, es un llamado urgente a recuperar el lugar que Dios nunca debió perder en tu mesa. Porque una familia sin Dios en el centro es una familia que está intentando caminar por un campo minado con los ojos vendados. Una de las consecuencias más amargas de no tener a Dios como el eje central de nuestra familia es que, sin darnos cuenta, empezamos a perder la capacidad de vernos los unos a los otros con ojos de misericordia. Cuando Cristo no preside la mesa, el orgullo humano toma el control de forma automática, y es entonces cuando el hogar se convierte en un campo de batalla de egos. En estos hogares, lo más importante deja de ser la armonía y pasa a ser el tener la razón a toda costa. Seguramente has notado cómo, en momentos de tensión, las discusiones ya no se resuelven con un abrazo o una palabra de aliento, sino que se arrastran durante días en un silencio pesado que asfixia a todos los que viven bajo el mismo techo. Eso sucede porque, al quitar a Dios del centro, hemos desconectado la fuente del perdón genuino de nuestra convivencia diaria. Intentamos perdonar con nuestras propias fuerzas, pero la voluntad humana es limitada, y pronto el resentimiento empieza a acumularse en las esquinas de las habitaciones como un polvo invisible que ensucia cada conversación y cada mirada. Esta realidad nos lleva a enfrentar una verdad que la Biblia nos advierte con claridad en el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos pasar la vida entera esforzándonos por decorar las paredes, por asegurar el futuro académico de nuestros hijos, o por mantener una imagen de éxito ante la sociedad,
Pero si el fundamento espiritual está hueco, toda esa estructura es pura apariencia. El error no es solo lo que hacemos mal, sino lo que dejamos de hacer bien al olvidar que somos los protectores espirituales de nuestro hogar. Si nosotros no abrimos la puerta para que la luz de Jesús sature cada rincón, permitimos que las tinieblas de la confusión, la rebeldía y el desánimo entren por las ventanas sin que nadie las detenga. Un hogar donde no se dobla la rodilla es un hogar que ha bajado sus defensas ante un mundo que busca por todos los medios desmantelar la unidad familiar y el respeto mutuo. La ausencia de Dios en el corazón de la familia crea una fragilidad emocional que nos deja completamente desarmados ante las tormentas inevitables de la vida. Cuando llega un problema financiero, una enfermedad o una crisis de identidad en uno de nuestros hijos y no hay un cimiento espiritual sólido, la tendencia natural de la familia es fragmentarse en lugar de unirse para pelear la batalla. Cada miembro intenta salvarse por su cuenta, porque no existe esa confianza común en un Padre Celestial que cuida de cada detalle. Nos hemos equivocado al creer que la seguridad de nuestra casa depende de los muros de concreto o de las cuentas de ahorro, olvidando que la verdadera protección es el sello del Espíritu Santo sobre nuestra descendencia. Pero lo que pocos te dicen es que este vacío tiene una solución mucho más sencilla de lo que imaginas. Un secreto que puede cambiar el clima de tu casa hoy mismo, y que tiene que ver con algo que has estado ignorando sin saber que es tu arma más poderosa. Esa herramienta poderosa que puede cambiar el rumbo de tu familia en un instante, no es una fórmula mágica ni un ritual complicado, sino algo tan sencillo y profundo como el altar familiar. El altar no es un mueble en una esquina de tu casa, sino el momento sagrado en el que decides detener el ruido del mundo para que tu familia se encuentre con su Creador. Es el instante en que el televisor se apaga, los teléfonos se dejan a un lado y el centro de la atención deja de ser el problema del día para convertirse en la presencia de Dios. Muchos padres se sienten intimidados porque piensan que no saben lo suficiente para guiar a su familia espiritualmente. Pero la realidad es que Dios no busca teólogos en el hogar, busca corazones dispuestos a reconocer que lo necesitan. Cuando te sientas con tus hijos y con tu cónyuge a leer, aunque sea un solo versículo, y a darle gracias al Padre por lo que tienen, estás levantando un muro de protección que ninguna crisis podrá derribar. El error que cometemos es pensar que la espiritualidad de nuestra familia es responsabilidad exclusiva de la iglesia o del colegio religioso. Sin embargo, la Biblia nos da una instrucción muy clara en Deuteronomio capítulo 6, donde nos manda hablar de las palabras de Dios estando en nuestra casa, al caminar por el camino, al acostarnos y al levantarnos. Esto significa que la fe debe ser el oxígeno que se respira en lo cotidiano, no un traje que nos ponemos solo los domingos. Cuando tus hijos te ven orar por una situación difícil en lugar de quejarte, les estás dando la lección más importante de sus vidas. Les estás enseñando dónde encontrar refugio cuando tú ya no estés para protegerlos. El altar familiar es el lugar donde se desactivan las bombas del resentimiento y donde se limpian las heridas del día. Es el espacio donde el perdón se vuelve natural, porque recordamos cuánto hemos sido perdonados nosotros. No subestimes el poder de estos pequeños momentos de conexión divina, porque tienen la capacidad de cambiar la atmósfera de tu casa de forma radical. Es imposible que una familia busque a Dios unida y que el ambiente siga siendo de amargura o de pleito constante. La luz de Cristo es tan potente que cuando entra en una sala, las sombras de la división tienen que retroceder obligatoriamente. Quizás hoy pienses que es demasiado tarde para empezar, o que tu familia está demasiado desconectada como para sentarse a orar juntos. Pero ese es precisamente el engaño que el enemigo quiere que creas para mantener tu hogar bajo su control. El cambio no requiere que seas perfecto, requiere que seas valiente y que des el primer paso, porque lo que sucede cuando Dios recupera su lugar en el centro es algo que transformará no solo tu presente, sino el destino de las generaciones que vendrán después de ti. Y es precisamente ese legado el que está en juego, algo tan valioso que, si supieras lo que el enemigo planea contra él, no esperarías ni un segundo más para actuar.
A menudo nos desvelamos pensando en qué herencia les vamos a dejar a nuestros hijos. Nos esforzamos por pagar seguros de vida o por dejarles una propiedad que les brinde seguridad cuando ya no estemos. Sin embargo, hay un legado mucho más profundo y duradero que el dinero no puede comprar y que ninguna crisis económica puede devaluar: el legado espiritual. Debemos entender que nuestros hijos no recordarán tanto los lujos que les dimos, sino la paz que sentían al entrar en casa y la fe que vieron en nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles. El mayor error que cometemos como padres es trabajar tanto para asegurar su futuro terrenal que terminamos descuidando su destino eterno. Si les dejas una fortuna, pero no les dejas a Dios, en realidad les estás dejando desamparados ante un mundo que no tendrá piedad de sus almas. El verdadero éxito de un padre o una madre no se mide por el título universitario de sus hijos, sino por la firmeza de los valores que sembró en su espíritu mientras aún estaban bajo su techo. Es necesario que comprendas que tu casa es el primer campo misionero y que tus acciones diarias son el mensaje más potente que tus hijos recibirán jamás. Puedes decirles 1000 veces que deben ser honestos y bondadosos, pero si ellos no ven a Cristo gobernando tus acciones y reacciones, tus palabras serán como campanas que resuenan en el vacío. La Biblia nos recuerda en el libro de Proverbios que el justo camina en su integridad y que sus hijos serán dichosos después de él. Esto nos revela una ley espiritual poderosa. La bendición de Dios no se detiene en ti, sino que fluye hacia las siguientes generaciones cuando decides poner al Señor como la máxima autoridad de tu hogar. No se trata de ser una familia perfecta, porque la perfección no existe en esta tierra. Se trata de ser una familia que sabe a quién acudir cuando se equivoca. Se trata de que tus hijos sepan que, pase lo que pase, en su casa siempre habrá un refugio de oración y una Biblia abierta que guíe sus pasos en la oscuridad. Este es el momento de mirar más allá del presente y visualizar el impacto de tus decisiones hoy. Imagina a tus hijos, años después, enfrentando sus propios desafíos, recordando cómo sus padres buscaban a Dios en medio de la tormenta. Ese recuerdo será su ancla, su brújula y su mayor tesoro. No permitas que el ajetreo de la vida moderna te robe el privilegio de construir un legado que trascienda el tiempo. Poner a Dios en el centro es asegurar que el nombre de tu familia esté escrito en el libro de la vida para la eternidad, y que la bendición del Altísimo sea la herencia que los acompañe hasta el final de sus días. Pero para que este legado comience a construirse, es necesario tomar una decisión radical, una determinación que no admite esperas y que tiene el poder de restaurar incluso lo que hoy parece quebrado para siempre. A pesar de que todos deseamos una familia bendecida y en paz, existe otra realidad que no podemos ignorar. Vivimos en una era diseñada para mantenernos distraídos, agotados y desconectados de lo eterno. Uno de los mayores errores que cometemos es decir que no tenemos tiempo para Dios en casa, mientras pasamos horas frente a una pantalla consumiendo contenido que no edifica nuestra alma ni la de nuestros hijos. Nos hemos convertido en esclavos de la inmediatez, de las notificaciones y del entretenimiento vacío, permitiendo que estos ladrones silenciosos nos roben los momentos más valiosos de conexión familiar. Debemos ser valientes para reconocer que la falta de tiempo no es un problema de agenda, sino un problema de prioridades. Si tienes tiempo para revisar tus redes sociales, nada más levantarte, pero no tienes 3 minutos para bendecir a tus hijos antes de que salgan de casa, entonces el centro de tu hogar no lo ocupa Dios, sino la distracción. Es necesario que identifiques cuáles son esos muros que has permitido que se levanten entre tú y tu familia. A veces, el trabajo excesivo se disfraza de responsabilidad, pero cuando ese trabajo te impide ser el sacerdote de tu hogar, se convierte en una trampa que te aleja de tu misión principal. La Biblia nos advierte en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y si tu corazón está puesto únicamente en la productividad y el consumo, tu familia quedará huérfana de dirección espiritual. No permitas que el cansancio del día se convierta en la excusa perfecta para el silencio. Muchos padres llegan a casa agotados y lo primero que hacen es encender el televisor para desconectarse, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitan es conectarse con la fuente de la verdadera paz.
Un hogar que no lucha por su tiempo con Dios es un hogar que poco a poco se va enfriando hasta que la presencia del Espíritu Santo se vuelve apenas un recuerdo lejano. Por otro lado, debemos hablar de la presión social que intenta moldear a nuestras familias según los estándares del mundo. Nos da miedo que nuestros hijos sean vistos como diferentes por tener principios bíblicos, y terminamos cediendo en pequeñas cosas que al final comprometen la integridad de nuestra fe. El error es querer encajar en una sociedad que ha olvidado a Dios, en lugar de ser esa ciudad asentada sobre un monte que no se puede ocultar. Tu familia está llamada a ser una luz, no un eco del ruido exterior. Esto requiere determinación y, sobre todo, una comunicación honesta entre esposos para decidir qué influencias permitiremos que entren en nuestra sala y cuáles bloquearemos con firmeza. Recuerda que no estás peleando solo por un momento de oración. Estás peleando por la salud mental y espiritual de los que más amas. El costo de no poner límites a estos ladrones de tiempo es demasiado alto, y las consecuencias se ven años después, cuando la distancia emocional entre padres e hijos parece ya un abismo insalvable. Sin embargo, hay una noticia llena de esperanza. Dios no te pide que seas un superhéroe, solo te pide que seas un administrador fiel del tiempo que te ha dado. No necesitas horas de rituales. Necesitas momentos de calidad donde el nombre de Jesús sea invocado con sinceridad. Incluso en medio de una vida ocupada, es posible crear oasis de paz si aprendemos a decir no a lo urgente para decir sí a lo importante. La pregunta es, ¿estás dispuesto a apagar el ruido del mundo para escuchar la voz de Dios en el comedor de tu casa? Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de romper cadenas generacionales de ansiedad y desorden. Porque cuando decides que el tiempo de tu familia le pertenece al Señor, el tiempo rinde más, la paz se multiplica y el cansancio físico se transforma en una satisfacción espiritual que el mundo jamás podrá ofrecerte. Después de todo lo que hemos compartido, solo queda una pregunta que debes responderte con absoluta sinceridad. ¿Estás dispuesto a abrirle hoy mismo la puerta de tu casa al Rey de Reyes? No mañana. No cuando los problemas se resuelvan o cuando sientas que tu familia es digna, sino hoy, en medio de tus imperfecciones y de tus batallas. Restaurar el lugar de Dios en el centro de tu familia comienza con una decisión simple pero valiente. Reconocer que sin Él no podemos mantener la unidad y que necesitamos su sabiduría para gobernar nuestro hogar. No permitas que el orgullo o el cansancio te impidan dar el paso que salvará a tu descendencia de la frialdad espiritual. El cambio que tanto anhelas ver en tu cónyuge o en tus hijos no empezará con críticas ni con sermones, sino con tu propia rendición ante el Padre. Cuando tú cambias tus prioridades, la atmósfera de toda tu casa comienza a alinearse con el diseño del cielo. Antes de pasar a nuestra poderosa oración final, quiero pedirte que te unas a esta comunidad que busca proteger lo más valioso que Dios nos ha dado, nuestra familia. Si este mensaje ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Te invito también a que dejes un comentario con la frase, «Mi casa y yo serviremos al Señor», como una declaración pública de que hoy retomas el mando espiritual de tu hogar. Y si sabes de alguien que está pasando por una crisis familiar, comparte este video con ellos. Podría ser el instrumento que Dios use para evitar un naufragio y traer paz a una casa que hoy está en tormenta. Gracias por acompañarnos en este refugio de fe. Ahora, unamos nuestros corazones en una oración que marcará un antes y un después en tu historia familiar. Amado Dios, hoy nos presentamos ante ti como familia, reconociendo con humildad que te hemos dejado en un segundo plano. Te pedimos perdón por haber intentado construir nuestro hogar bajo nuestras propias fuerzas y por haber permitido que el afán de este mundo nos robara el tiempo sagrado contigo. Señor, hoy te entregamos las llaves de nuestra casa. Te pedimos que entres y limpies cada rincón de resentimiento, de falta de perdón y de falta de comunicación. Ponemos a nuestros hijos en tus manos, declarando que tu protección los rodea y que sus corazones serán tierra fértil para tu palabra. Bendice a cada esposo y a cada esposa que hoy decide volver a ponerte en el centro. Dales la paciencia, el amor y la sabiduría para guiar su hogar según tus principios.
Declaramos que a partir de hoy, nuestra casa es un territorio conquistado por tu gracia, que en nuestras mesas se hable de tus maravillas y que en nuestras habitaciones se respire tu paz. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres experto en restaurar lo que estaba roto y en unir lo que estaba disperso. Confiamos en que el legado que hoy empezamos a construir será de bendición para las generaciones venideras. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido oyente, que la paz de Dios inunde cada habitación de tu hogar y que su presencia sea el fundamento inamovible de tu familia a partir de este momento.